Welcome to your English class, guys. Today we're going to learn about simple present tense. Bienvenidos chicos a su clase de inglés. El día de hoy vamos a hablar sobre el presente simple, el tiempo presente simple. Así que nos desinfectamos bien para poder iniciar nuestra clase y estar listos. We're ready? Yes, we are ready. So let's start. Okay, we have first with the form and basic meaning of the simple present tense. She walks. She walks. Let's see why is she walks. We have third persons. We have first person, we have second person, and we have third person. We have the first basic rule in this case. Tenemos la primera regla básica del presente simple. ¿Qué es lo que nos dice para que podamos entender what did it say here? We have singular, we have plural. Recordemos que tenemos pronombres. ¿Cuáles son esos pronombres? Los tenemos ahí escritos. I, he, she, it, we, you, and they. So, these are the pronouns. Esos son los pronombres. Y la regla básica del presente simple es que los verbos que se utilizan dentro del presente simple y son referidos a tercera persona, es decir, she, he o it, van a cambiar y van a ser agregados una S al final de los verbos, cosa contraria o que no sucede con la primera y segunda persona. So, in this case, let's practice our pronunciation. Vamos a practicar un poco la pronunciación para que no tengamos ningún tipo de dudas, ¿no? I walk, you walk, she walks, he walks, it walks. We walk, you walk, they walk, ¿no? El verbo caminar. So, recordemos que la pronunciación, esta S que tenemos por regla dentro del presente simple, solo sucede, recordemos, en tercera persona, third person, y siempre y cuando nos referimos obviamente a la tercera persona que viene a ser she, he o it. Y también realiza un cambio dentro de la pronunciación. Es por eso que you walk es diferente a she walks con la S al final. Okay, let's continue. We have, for example, here, no? We television every day. We have watch and we have watches. What is the answer? 3, 2, 1. That's it. Watch. We watch television every day. Let's continue. One more time. Let's practice. He television every day. Watch or watches. What is the rule? Third person. Remember, he is third person, so it's watches. That's it. He watches television every day. So we have irregular singular verbs like, for example, has, does, and goes. The man has a broke cat. Dentro del presente simple, dentro de este tiempo, también tenemos verbos irregulares, es decir, verbos que cambian su forma tanto en tercera persona como en la primera y segunda. Por ejemplo, we have to see here, for example, I have a hat, she has a hat. Remember, has, this is for this third person, ¿no? Recordemos que has es para la tercera persona, es por eso que es uno de los verbos irregulares. The same way as do and does. I do exercises, he does exercises. So remember, does for third person. And finally we go to the gym, he goes to the gym. So, she, he, plus goes. Recordemos que estos tres verbos son muy importantes, que son irregulares, recordar que son irregulares y que cuando se utiliza la tercera persona debemos utilizar estos verbos que están ahí, ¿no? Has, does y goes. Y a diferencia de otros verbos que solamente como el anterior que vimos, que solo se le agregaba una S al verbo, estos son verbos irregulares que cambian su forma totalmente, así que a tener en cuenta. We have to be careful, tener cuidado. Irregular, aquí tenemos los ejemplos, cómo cambian cuando se utiliza en tercera persona. Have, has, do, does y go, goes. So let's continue with this. For example, let's practice. George, do or does yoga every day? 3, 2, 1. That's it, does. Because why is does? ¿Por qué es does? Because George is third person. Porque Jorge es tercera persona. George quiere decir he, el pronombre he. Por ende,
que dice la regla que en tercera persona, cuando nos referimos a tercera persona, el verbo debe cambiar. Por lo tanto, do es un verbo irregular, como lo hemos visto en la anterior diapositiva, y tenemos que cambiar completamente el verbo por el verbo does. Porque George viene a ser el pronombre he que pertenece a tercera persona. Okay, so George does yoga every day. That is the correct sentence. One more time, let's practice. Shirley go or goes for a walk on Sunday. 3, 2, 1, and this is the answer. Shirley goes for a walk on Sunday. That's why. Because Shirley, imagine that Shirley is a girl or a man, don't worry, because it's third person. Recordemos que es tercera persona, por ende, he or she viene a ser tercera persona y necesita el cambio obligatorio aquí, por regla del presente simple. Let's continue. She always have or has homework. 3, 2, 1, that's it. She always has homework. Okay, so that is the rule. Recordemos que esa es la regla y es importante recordarla siempre que toquemos present simple or simple present tense. We have spelling and pronunciation of this. She runs 6 miles every day. Recordemos que cuando se utiliza la tercera persona, el verbo al agregarse una S cambia un poco su pronunciación por obviamente la S, ¿no? Entonces es un poco alargado ahí el verbo, como por ejemplo en este caso, she runs con la S ahí 6 miles every day. So pay attention to this and be careful. They do not wash their car. Luego tenemos aquí la forma negativa. Exacto, la forma. We have there, do not wash their car. We have this, in this case, we have negative. Vamos a ver ahora la forma negativa. ¿Cómo negamos estas oraciones para poder nosotros tener una mejor expresión a la hora de poder negar de manera correcta? So let's continue with this. For example, we have this. I do not drink milk. We have we do not drink milk. You do not drink milk. They do not drink milk. Entonces, recordemos aquí, es importante saber que cuando se utiliza tercera persona, se recordaban que el verbo cambiaba, el verbo do cambiaba das, pues lo mismo sucede en forma negativa. Yo niego las oraciones o lo digo de forma negativa de la siguiente manera o el siguiente orden, ¿no? I do not and the main verb o el resto del verbo o la oración y se mantiene la regla para la tercera persona, she, he o it. She does not plus the main verb and the sentence, ¿no? Entonces recordemos que eso se mantiene y es la forma correcta de uno negar. Entonces, pay attention to this and be careful too. We have some examples here in order to do those. That's it. No? Let's continue with this. For example, I don't drink milk, they don't go to the lake. Contractions. Recordemos que las contracciones son muy conocidas y muy usadas en la lengua inglesa. Por lo tanto, si yo no lo quiero escribir do not, puedo utilizar contractions, en este caso, que viene a ser el uso de un apóstrofe y luego finalmente colocamos la T en el caso de do not y finalmente una N anterior, en el otro caso does not, doesn't y don't. ¿Cuál es la correcta pronunciación de estos? Don't, doesn't. So let's continue with this. Let's practice here. We have this child, use the contractions. 3, 2, 1, this is the answer. This child doesn't smile. Perfect, that's it. We have, aquí solamente estoy dejando 3 segundos por el motivo del video para que no sea muy largo, entonces tratemos de hacerlo lo más rápido posible para poder practicar rápido. Okay, so we use the contractions snakes, like not. What is the answer? 3, 2, 1. The answer is don't like snakes. We don't like snakes. Esa es la forma correcta de poder negar. Another example, Magda, speak not, these are the verbs, use the contraction Dutch. So 3, 2, 1, this is the answer. Magda doesn't speak Dutch.
Recordemos que en este caso estamos utilizando la contracción para poder negar. Sin embargo, yo puedo escribir Magda does not completamente speak Dutch. No hay problema. Entonces, en este caso nos pedía contracciones para poder practicar las contractions. Por ende, estamos utilizando lo que nos piden. Okay, we have this, for example, sometimes I don't feed my cat, my husband feeds her. That is the answer for this, okay? So let's practice. Let's continue with this. She doesn't run fast at the gym. She gets tired. Okay, so what is this practice? ¿Cómo ahora practicamos nosotros en casa? Vamos a continuar aquí con la hoja de aplicación. We have here present simple, positive, negative, and interrogative. Justamente aquí tenemos un poco de teoría para que ustedes puedan chequearlo mejor ya en casa tranquilamente y puedan resolver las siguientes actividades que tenemos que realizar aquí. For example, you have third person. Recordemos, aquí están las reglas de la tercera persona para que ustedes no tengan problemas. Y luego, what do we have to do? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que write the third person singular in the present simple of the following verb in the right place. Entonces, aquí tenemos las formas correctas de agregar el verbo y depende de qué verbo cumpla con las siguientes características que mencionemos acá abajo para nosotros colocarlo directamente. Por ejemplo, recordemos que simplemente el verbo va a cambiar cuando es tercera persona, por ende, tenemos que fijarme bien qué verbo cumple con qué especificación que tenemos abajo. Estos verbos de aquí voy a tener que colocarlos en la parte de abajo. Entonces, we have to be careful and write. Y finalmente tenemos que completar los espacios en blanco, fill the blanks with the present simple of the verbs in bracket. Tenemos el verbo aquí y luego tenemos que, con este verbo que está en paréntesis, completar cada oración en su forma correcta del verbo, obviamente. ¿Cómo voy a saber en qué forma correcta, si está correcto o no está correcto el verbo? Simplemente recordando la regla de la tercera persona. Si el sujeto no habla de ninguna o no se refiere a ningún pronombre referido a ella, él o eso, es decir, he, she o it, yo tengo que agregarle la S. Y si no, simplemente copio el verbo tal cual es. Entonces, recordemos realizar esto y pueden chequear el video, recuerden, en cualquier momento para posibles dudas. Okay, guys, so this is the finish, this is the end. See you the next class. Bye bye.